En línea a nuestra próxima invitada es la doctora María Alejandra Torres. Ella es médico hematólogo perteneciente a la Comisión de Linfomas de Venezuela. Vamos a hablar sobre la hematología como una rama de la medicina, de qué manera puede ayudar a detectar los síntomas de COVID-19 y cómo se tienen que tratar los pacientes hemofílicos, cómo deben ser tratados si tienen conocimiento de este virus. Bienvenida, doctora María Alejandra Torres, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Encantada, Pedro. Feliz de estar con tu audiencia. No, el placer es mío. Sé que estás súper ocupada en estos días. ¿Dónde te encuentras? ¿Qué es lo que estás viendo de primera mano del coronavirus, por favor? Bueno, básicamente yo estoy en un centro hospitalario privado en la zona del Cafetal, la zona de Miranda, que ha sido un poco la que ha recibido más casos, quizás por el impacto de la importación de casos a través de viajes en su inicio. Hemos tenido mucho aprendizaje alrededor de esta enfermedad, en el sentido de que yo decía, esta enfermedad le tenemos algún aprecio porque le devolvió a la medicina la necesidad del equipo multidisciplinario. Es decir, eso de ponernos de acuerdo como equipo, que está pensando el cardiólogo, el neumonólogo, el infectólogo, el hematólogo y por último el intensivista, todos juntos en un equipo para de alguna manera hacer medicina y de guerra, Pedro, porque la medicina que nosotros estamos acostumbrados es una medicina probada, narrativos, entre un paciente que le das una oferta terapéutica y uno que no se los da, y ese es el grupo control, y los resultados son ampliamente conocidos y se pueden discutir las estadísticas. Pero esto es una medicina del día con día. Yo les contaba a otra gente en el pasado, pocos días antes de ahora, oye, hay hospitales que están haciendo modificaciones de su protocolo, y te dicen edición número 12 del mes de abril. O sea, en el mes de abril ha tenido 12 modificaciones. Eso te dice a ti cómo cada día nosotros estamos, primero, aprendiendo y segundo, cambiando, que no es lo frecuente en medicina, al menos no de días con días. Pero eso es porque están cambiando los tratamientos o porque cada paciente recibe esta enfermedad, los que lo reciben de una manera distinta, su reacción es distinta. A ver, fíjate, un poco de ambos, ¿no? La primera es, por supuesto, que estamos aprendiendo de esta enfermedad. El aprendizaje ha sido muy duro porque es una enfermedad muy novedosa y las cosas un poco se pusieron sobre la mesa en medio de una crisis de atención que ameritó que, bueno, mira, diferentes approaches, o sea, diferentes formas de evaluar y de generar ideas para mejorar, de enfrentar, exacto. Entonces, el cuento es, por un lado, por supuesto que ha sido la parte médica, pero por otro hay contexto, el individuo en particular es diferente. Y hoy en día, fíjate que la discusión, ya después de que ha pasado el tiempo que ha pasado y que hemos aprendido un poquito y que tenemos un poquito más de noción o más de esperanza de cómo podemos manejar y estamos todos un poquito más tranquilos, estamos hablando de la apertura y en estas circunstancias nos estamos escuchando a muchos expertos decir, oye, ¿sabes qué? Creo que el abordaje podría ser un poquito diferente, probablemente el paciente más joven, ese 80% que no va a tener complicaciones, que lo va a experimentar como una gripe un poquito más seria, debiera a lo mejor que vacunarse de manera espontánea, digamos, es decir, enfrentarse a la enfermedad, pasarla y vivirla y salir de ella y generar inmunidad o generar capacidad para defenderse, como cuando te vacunan. Sobre todo en el hecho cierto de que no podemos mantenernos con mercados completamente cerrados y que la vacuna no va a venir antes de 12, 18 meses, cuando muy temprano. ¿Sí me explico? Entonces, es un poco las dos circunstancias. El paciente que es peor, el paciente que va muy bien, un poquito el 80% va muy bien, hay un 20% que no va muy bien, dentro de ese 20% hay un 5% que va muy mal, pero estamos discriminando esos porcentajes, podemos saber, quién es el paciente de riesgo, el hipertenso, el obeso, el diabético, el que sufre de riñón, el paciente que tiene alguna forma de malignidad, etcétera. Estamos discriminando además dentro de ese grupo de pacientes qué parámetros biológicos en la sangre nos pueden dar alguna orientación de que este paciente es más grave que este otro que tiene la misma edad y la misma condición, la situación inflamatoria de este paciente es más severa, tomemos medidas de prevención para esto y para lo otro. Cuando digo esto y lo otro, tiene que ver un poco con la forma, lo que tú decías de la hematología, con la parte que tiene que ver con formación de coágulos o de trombitos, y que ahora estamos de alguna manera universalmente de acuerdo
tenemos que tener alguna prevención antitrombótica con estos pacientes. ¿Sí me explico? Pero eso no es la mayoría, y eso es importante. Y estamos viendo números que dicen la tasa de mortalidad puede ser un poquito sobreestimada en función de lo que hemos vivido. Hay estados y hay, instituciones que han reportado una data un poquito diferente. O sea, este aprendizaje sobre la morbilidad, sabemos que es tremendamente infectante, eso lo sabemos, pero la mortalidad estamos discutiendo un poquito si verdaderamente es tan alta o si fue que nos sorprendió lo masivo en términos de atención pública y se nos fue de las manos. ¿Sí me explico? Sí, te quería preguntar algo. Hoy aparece esta noticia, están buscando esta cura, este remedio que dicen que bueno, que podría servir de Gilead, los laboratorios Sí. Gilead. Y tú dices que 18 meses, ¿qué pasa si pues, se ponen las pilas y esto lo va a aprobar el FDA y resulta que es la cura, bueno, para la mayoría de los pacientes? ¿Cuánto tiempo tardaría y los ayudaría aquí a los venezolanos? Fíjate, dos cositas. La primera es, este es un estudio fase 3 que está probando la administración de un antiviral que se llama Remdesivir, que es como decir una droga que actúa sobre la enzima que permite la replicación del virus una vez que toma contacto con la célula que él infecta. ¿Ok? O sea, imagínate que el virus hace contacto con una célula del pulmón, se funde con ella a través del acoplamiento de una estructura del virus y un receptor en la célula del pulmón, y eso, de alguna manera, en ese acoplamiento, él drena su contenido genético para dominar esa célula y poner a esa célula a producir más virus. Y eso lo hace a través de la utilización de una enzima. El Remdesivir, la droga de la que estás hablando, de Gilead, es una droga que en teoría impide ese proceso de replicación porque actúa sobre la enzima capaz de producir la replicación de este virus dentro de la célula. Entonces, en principio, eso no sería preventivo, sería de alguna manera una vez que el paciente está infectado. ¿Sí me explico? Eso es lo primero. Lo segundo es, por supuesto, que sería una opción, y hasta ahora había sonado en los estudios que era la droga que venía como mejor perfilada, digamos, ¿ok? Con el mejor perfil terapéutico. Esto nos abre una nueva esperanza, pero de nuevo va a llevar por lo menos unos 3 meses quizás, para que tengamos unos 3 meses en el mejor de los casos, para que tengamos un poquito, bueno, una respuesta acelerada sobre los próximos eventos y poder decir también de manera acelerada, empecémoslo a usar, incorporémoslos en los protocolos. Y luego viene la segunda circunstancia, Pedro, es el mundo tiene la capacidad de producir esta droga de manera suficiente para lo masivo que se va a empezar a usar. Eso. Si esto continúa, ¿sí me explico? Y Venezuela tendrá la oportunidad como Venezuela de tenerla. Esa es la segunda interrogante, pero bueno, esto es un poco las cosas en el camino, ¿no? Sí, qué interesante eso que estás planteando, porque esto se está descubriendo a medida que van pasando los días. Exacto. Y un día dicen no, sí funciona, otro día dicen no, no funcionó. Pero depende de mucha gente que pueda sobrevivir gracias a esa droga. También quería saber sobre los exámenes de hematología, los que tú haces, porque parece que hay, más que la parte de respiratoria, lo que más está haciendo que la gente fallezca es por la parte de coágulos que se forman en la sangre, y también parece que los pacientes obesos son más sensibles a este virus. ¿Nos puedes hablar un poco de este tema, por favor? Sí, son varias cosas, Pedro. Lo primero es entender, y en ese sentido quiero que tu público, que es una maravilla, se lleve el concepto claro. No se trata de que no es una neumonía, es una neumonía. Hay un proceso inflamatorio severo en pulmón, pero pulmón, igual que el resto del organismo, tiene, además de su estructura de células propias del pulmón o las propias del hígado, del riñón, etcétera, tiene los vasos sanguíneos, la tubería que lleva la sangre para ese órgano, ¿de acuerdo? Y esa tubería tiene unas células que se llaman endotelios, no importa el nombre, pero imagínate que esa tubería tiene también la misma estructura capaz de acoplarse a esta estructura viral, que para decirles el nombre, bueno, es una broma que se llama proteína S, pero no importa. Es como un cacho que tiene ese virus y con ese cacho se guinda de donde encuentre su receptor. Pues este receptor está no solamente en las células pulmonares, donde va a producir inflamación, y al producir inflamación va a producir neumonía, ¿ok?, sino que se acopla a la tubería del endotelio, que es la que lleva la sangre. Y en la sangre nosotros tenemos factores de coagulación y células del sistema inmunológico que además
son capaces de producir trombitos. El segundo concepto importante, los trombitos que nosotros hacemos, generalmente en circunstancias de un proceso infeccioso o inflamatorio tal o cual, son para contener la circunstancia inflamatoria que me afecta. Suponte, tengo alguna situación en nariz, para que se quede en nariz, yo en el endotelio de la nariz produzco una cosa que son unos trombitos inflamatorios para que ese bicho no salga por la sangre, por esa teoría, a distancia de mi nariz. El problema está en que esto ocurre de manera tan masiva y exponiendo tantas alarmas en diferentes sitios del pulmón y de la tubería, que todo lo que es reducción espontánea, es decir, los mecanismos contentivos naturales del cuerpo, que se llaman inhibitorios de la coagulación, se agotan, dejan de poder ser suficientes, y en esa circunstancia se desprende una circunstancia inflamatoria que ya no es de pulmón estricto, sino que se llama sistémico. Entonces, tiene como fases una fase inflamatoria inicial en pulmón, después una fase donde hay protrombosis, donde el cuerpo está diciendo, pana, estoy haciendo trombitos y no soy suficiente para contener este trombo, no lo puedo lisar. El cuerpo produce un trombo y él mismo se encarga de lisarlo o de disolverlo. No lo estoy pudiendo hacer. Y la tercera fase es, esto es la balanza cayó hacia un lado donde estoy produciendo grandes cantidades de mensajeros protrombóticos y ya la trombosis no es estrictamente de pulmón, sino que está ocurriendo en otros vasos a distancia, en otras partes de la tubería a distancia. Eso hace que nosotros entonces generemos trombo, concentrados como estamos en vigilar al pulmón y oxigenar al paciente, descuidamos un poco la circunstancia otra, que es que el paciente puede tener trombos en otras superficies, incluidas las del pulmón y en otras partes corporales, que el paciente está encamado y no se mueve, y la gente que no se mueve, la sangre se queda paralizada en la tubería y tiene más chance de hacer trombos por inmovilidad. Tercero, el paciente está con poco oxígeno y el oxígeno bajo es una indicación formal de unos inductores de cambios en la conformación de esas células que están en la tubería, que además generan más trombos, o sea que la hipoxia o el descenso de oxígeno por la neumonía también está potenciando trombos. Y por último, no come y no toma y no bebe, está deshidratado en una cama, está fatigado, no quiere comer, no quiere hacer nada. Eso deshidrata, menos agua, más chance de que la tubería, que digamos, para darte un ejemplo, tiene agua con barro, si le quito agua, el barro se convierte en piedra seguro. Entonces hacemos piedras en forma de trombos en esa tubería y por supuesto nos podemos complicar y nos podemos morir como consecuencia de los trombos. Entonces ahí viene la última intervención más reciente y universal, que es, ¿sabes qué? Estos pacientes tempranamente hay que ponerles tratamiento preventivo antitrombótico. Oye, interesante. Y sobre la obesidad, ¿por qué los obesos están teniendo tantos problemas? ¿Sabes sobre qué nutrición debe la gente tener en cuenta para estos momentos? Bueno, fíjate, lo primero, el obeso es una circunstancia donde, fíjate, primero, el obeso tiene una condición inflamatoria crónica y no lo sabe. Es decir, el obeso en la célula adiposa, que es donde yo guardo grasa en mi cuerpo, está hipertrófica y multiplicada en el obeso. Tengo muchas y tengo todas muy llenas de grasa. Esa condición genera unos mensajeros inflamatorios que cáete para atrás. Son los mismos que estamos hablando del COVID, es decir, es factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6, de eso está lleno el obeso en su circulación. Segundo, el obeso tiene una enfermedad natural de su endotelio, es decir, la tubería que recorre la corporalidad del obeso y del diabético y del cardiópata. Habitualmente ese endotelio ya está enfermo naturalmente, justamente por esta mensajería inflamatoria crónica que está en su cuerpo y que él no lo sabe. Y la tercera condición del obeso es que es mucho más fácil que sea sedentario, que justamente para el obeso, entre sus características y sus hábitos de vida, es que son gente de poca movilidad, de poca actividad física, de poco ejercicio, lo que hace que la tubería esté naturalmente con menos capacidad de circulación activa. Es el cuento que te estoy echando del tipo chao, con las piernas acostadas y de alguna manera la tubería sin movilidad, eso favorece trombo. En esa circunstancia inflamatoria del obeso, ya él de por sí, o sea,
un obeso se va a operar de cualquier cosa y no tiene COVID, y uno sabe que le debe poner profilaxis artritrombótica inmediatamente después de la cirugía. ¿Por qué? Porque además de que fastidié su endotelio porque lo abrí, hay una cirugía, él va a estar recostado, acostado, dolorido, sin moverse mucho, etcétera. Esa es ya indicación de profilaxis. Ahora, si ese obeso encima, que tiene esa circunstancia inflamatoria, hace un COVID, hace toda esta circunstancia que te acabo de describir, tiene muchísimo más chance de hacer un trombo que un paciente normal. Él está en inflamación crónica, él tiene una condición protrombótica natural y él no lo sabe, es un paciente de alto riesgo, es el paciente que más se puede complicar. ¿Sí me explico? Oye, sí, te explica. Mira, y tú que ya conoces este Remdesivir, hay distintos medicamentos que están experimentando. Por ejemplo, en Italia han conseguido distintas soluciones, todavía no ninguna definitiva, por la cantidad de pacientes, lo mismo que en España. Aquí en Venezuela es más difícil porque hay muy pocos pacientes realmente, aunque los tenemos, pero para el desarrollo y investigación para todos estos laboratorios es importantísimo todo esto. Y quería preguntar también sobre esa segunda fase de coronavirus que podría venir recargada, podría transformarse. En verdad los pacientes que han tenido ya coronavirus pueden no tenerla otra vez. Todavía se está experimentando con todo eso, por eso me interesa que nos aclares un poco, por favor. Oye, Pedro, es complicadísimo, porque si te soy honesta, la respuesta real es yo no tengo la menor idea. Igual que yo no la tiene el mundo científico. Te explico. ¿Qué sabemos ahora? Que como todo proceso infeccioso, tú tienes tu infección, que es donde está el virus activo, y yo puedo detectar en un momento dado, generalmente los primeros 7 días, la actividad viral, o sea, el tipo está circulando dentro de mi cuerpo, lo estoy capturando en una célula del hisopado nasofaringeo, etcétera, y ahí cuando lo pongo a replicar, ahí está, el virus está ahí. En una segunda instancia, yo les decía a los pacientes, mira, lo primero que tú haces es como llamar como que tú te pongas aquí, me van a robar, y yo empiezo a pegar gritos, y vienen unos vecinos a ayudarme. Pero en el camino, la ayuda de los vecinos no es suficiente, yo llamo a alguien especializado, alguien levanta un teléfono, policía, véngase porque la tipa la van a robar. Esto es exactamente igual, el virus está allí porque todavía no ha desarrollado su respuesta posterior, que se llama secundaria o dirigida, que es una respuesta inmunológica donde el cuerpo dice, oye, el virus es redondo, tiene un cacho verde y una pata roja. Tú vas a desarrollar entonces un batallón de soldados que se llaman linfocitos B, de nuevo de la sangre, para que desarrollen una proteína contra una estructura de ese bicho redondo que tiene un cacho verde y una pata roja. Y ahí ya no es todo el mundo venga a ayudarme, ahí es algo dirigido estrictamente contra él. Eso se llama respuesta secundaria y se generan anticuerpos de defensa, como cuando a ti te vacunan contra la hepatitis, que tú sabes que no te va a volver a dar hepatitis, o te vacunan contra, contra la rubiola, etcétera, ¿no? Entonces, ahora nosotros sabemos que somos capaces de desarrollar anticuerpos, sí es verdad, pero ¿qué se está describiendo? Primero, la primera pregunta es, ¿esos anticuerpos son suficientes? Yo voy a poder entonces decir que de aquí para adelante y por los próximos 2, 5 años, yo voy a estar feliz que el coronavirus no me afecte. No lo sabemos porque esta es la primoinfección con esta enfermedad. No tengo idea, espero que sí, que se comporte como en otras virales y que así sea. La segunda que se está describiendo es, oye, yo encuentro que hay pacientes que tienen ya los anticuerpos de defensa. En ese momento que yo tengo anticuerpos de defensa, que ocurre ya después del día 14, empiezan a aparecer a partir del día 7 y después del día 14 son en su máxima intensidad. Tú dices, oye, no debería haber virus replicante. ¿Por qué? Porque el virus, en teoría, estos anticuerpos están diseñados para atacar a ese virus y contenerlo. Pues el cuento es que los tipos tienen los anticuerpos, pero tienen el virus replicando. Y entonces tú dices, ¿qué es esto? Esto es una recaída. Esto es que el sistema inmunológico todavía no ha terminado de limpiar el virus. Esto es que el tipo se reinfectó, que alguien más le volvió a meter la partícula viral. No tenemos idea, Pedro. Esto lo estamos aprendiendo a conocer. Entonces yo decía al principio de esto, no, mano, a mí que me dé eso ya para yo tener mis defensas y poder ver mis pacientes con tranquilidad. Y ahora digo, ¿sabes qué? Mejor que no me dé, porque yo no sé. No sé si... Es que no sabe. Y cada persona es un paciente distinto y reacciona distinto. Yo veo pacientes que reaccionan con remedios del SIDA y no le ha contagiado a nadie, y otros le reaccionan que con una gripecita, mire, y se fue. Te quería preguntar también, sí, el espectro es grande, lo estamos aprendiendo a conocer.
Sí, mira, te quería preguntar también porque me están diciendo que en las redes que en Venezuela hay pocos casos, que si esto podría ayudar a que se libere la pandemia antes de tiempo, porque mucha gente está desesperada. Bueno, fíjate, hemos dicho, cuando tú ves la circunstancia que ha ocurrido, tú te das cuenta de que la contención inicial de todos los países fue, oye, minimizar la influencia de que importemos casos, y luego la contención del caso autóctono. Autóctono es el que yo contagié aquí cuando viajé y tal y qué sé yo. El problema de Venezuela, la ventaja de Venezuela es que nosotros vivimos naturalmente con una contención relativa, porque nosotros no vamos para ningún mayor sitio, nosotros vamos en general o por seguridad o por limitaciones de cualquier estirpe, para mi casa, para el trabajo, para mi casa. Pero además de eso tenemos una minimización de los viajes internacionales hace mucho rato. Y por último, ahora estamos sin gasolina. Entonces eso hace que nosotros estemos todavía, creemos nosotros, en esa curva que está por detrás. Es decir, la curva está delante de nosotros y nosotros estamos en la montañita, en el ascenso inicial. Hasta ahora ha sido muy efectivo, por una u otra circunstancia, ha sido efectivo en términos de que tenemos muy pocos casos, se han contenido esos casos, se han buscado sus contactos y se han contenido. Yo no voy a decir que se ha contenido de la mejor manera, pero se han contenido, punto. Y eso nos ha dado una ventaja en términos de tener más o menos pacientes. Definitivamente es así. Ahora, que nosotros liberemos, que es una necesidad que está pidiendo todo el mundo internacional. Oye, hay que liberar un poquito porque hay la contención psicológica que está, mira, hay más intensidad de suicidios, depresiones, hasta los chamos están deprimidos. Y además hay necesidad de apertura de mercados progresivas. Probablemente lo que se plantea uno es los más jóvenes que salgan a sus trabajos, los más viejos todavía que se queden en casa. Ese tipo de cosas son cosas que podrían hacerse en el futuro próximo. Pero por lo pronto nos ha favorecido el encierro relativo, y si abren puede ocurrir un poco lo que hemos visto en algunos otros sitios. Por ejemplo, en Japón, donde la apertura de una de las islas significó, aquí vamos de nuevo con una segunda ola. Lo que nosotros así en Singapur también. Exacto, que las segundas olas sean menos, y que tú sabes, en la medida que tengas más gente ya inmunizada, la capacidad de colapso del sistema de salud sea menor. Pero definitivamente está descrita que podríamos tener epicrisis, y eso es lo que estamos teniendo. Epicrisis, nueva palabra, ya la voy a anotar. Muchísimas gracias, un placer conversar contigo, María Alejandra Torres. Te volvería a llamar para estar al día con esto, y gracias a Elena de Castro, tu buena amiga, que me dio el contacto para que sepas. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias, fuerte abrazo, María Elena Torres, médico hematólogo perteneciente a la Comisión de Linfomas de Venezuela. Nosotros vamos con un momento de publicidad, después regresamos con Elías Ayek, alcalde de Latillo. Vamos a comenzar con Ban Plus. Recuérdense que mañana tenemos ese encuentro live.